San Juan Damasceno. Escritor. Año 749. Se le llama Damasceno porque era de la ciudad de Damasco en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Era hijo de un alto empleado del califa de Damasco y ejerció también el importante cargo de ministro de Hacienda en esta capital, pero de pronto dejó todos sus bienes, los repartió entre los pobres y se fue de monje al monasterio de San Sabás cerca de Jerusalén y allí se dedicó por completo a leer y escribir. Juan se dio cuenta de que Dios le había concedido una facilidad especial para escribir para el pueblo y especialmente para resumir los escritos de otros autores y presentarlos de manera que la gente sencilla los pudiera entender. Al principio sus compañeros del monasterio se escandalizaban de que Juan se dedicara a escribir versos y libros porque ese oficio no se había acostumbrado en aquella comunidad. Pero de pronto cambiaron de opinión y le dieron plena libertad de escribir. Dice la tradición que este cambio se debió a que el superior del monasterio oyó en sueños que nuestro Señor le mandaba dar plena libertad a Damasceno para que escribiera. En aquel tiempo un emperador de Constantinopla, León el Isáurico, dispuso a prohibir el culto a las imágenes metiéndose él en los asuntos de la iglesia, cosa que no le pertenecía y demostrando una gran ignorancia en religión. Como se lo probó en carta famosa, el Papa Gregorio II. Y fue entonces cuando le salió al combate con sus escritos San Juan Damasceno. Como nuestro santo vivía en territorios que no pertenecían al emperador Siria, era de los califas maometanos, podía escribir libremente sin peligro de ser encarcelado y así fue que empezó a propagar pequeños escritos a favor de las imágenes, y estos corrían de mano en mano por todo el imperio. El iconoclasta León el Isáurico decía que los católicos adoran las imágenes. Se llama iconoclasta al que destruye imágenes. San Juan Damasceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que pueda hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría. Pero venerar es rendirle culto a la imagen porque ella nos recuerda a un personaje que amamos mucho. Por ejemplo, Jesucristo, la Santísima Virgen o un santo. Los católicos no adoramos imágenes. No creemos que ellos son dioses o que nos van a hacer milagros. Son solo yeso, papel o madera, etc. Pero sí las veneramos, porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo, la Virgen y los santos. Lo que la Sagrada Biblia prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas, porque entonces, en ningún país podrían hacerse imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres. San Juan Damasceno decía en sus escritos, lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Dicen autores muy antiguos que el emperador León, por rabia contra San Juan Damasceno, por lo bien que escribía en favor de las imágenes, mandó a traición que le cortaron la mano derecha con la cual escribía, pero el santo, que era devotísimo de la Santísima Virgen, se encomendó a ella con gran fe y la Madre de Dios le curó la mano cortada. Y con esa mano escribió luego sermones muy hermosos acerca de Nuestra Señora. Famosos son sus sermones en los que narra cómo fue la asunción de la Virgen María al cielo. Juan era un verdadero poeta y sus sermones fueron escritos en un estilo hermosísimo que agrada mucho. Dicen que él fue el primero en propagar la jaculatoria o pequeña oración que dice, María Auxiliadora de los cristianos, rogad por nosotros. En sus escritos se encuentra esta bella plegaria ya en el año 780. Así como en Occidente fue Santo Tomás de Aquino, el que se encargó de hacer que las enseñanzas de la teología se volvieran más fáciles de entender y de aprender, otro tanto hizo en Oriente San Juan Damasceno. Él resumía las elevadas y difíciles doctrinas de los santos padres y sabios teólogos y las presentaba a la gente de una manera fácil y sencilla para que todos las pudieran entender y aprender. Por todo esto ha sido declarado doctor de la Iglesia.
Que el Señor nos conceda muchos escritores como San Juan Damasceno, que sepan defender nuestra santa religión de los enemigos que la atacan y logren llevar al pueblo las doctrinas de la Iglesia Católica de manera tan fácil y tan amena que se vuelvan muy agradables y muy aceptables para la gente sencilla. Amén. San Sabas. Abad año 532. Nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, el cual tuvo que partir a lejanas tierras, y lo dejó confiado a un tío, pero éste lo trataba muy mal, y el niño de 8 años se fue donde otro tío. Mas el segundo empezó a pelear con el primero, exigiendo que le debían pasar a él la herencia del niño, si querían que lo educara, y entonces el joven Sabas, amigo de la paz, se fue a un monasterio. Después, los dos tíos se arrepintieron de lo mal que lo habían tratado y lo llamaron otra vez a que administrara sus cuantiosos bienes, pero él ya estaba hastiado del mundo y no quiso volver a él. Después de pasar varios años como monje, muy ejemplar en su tierra, dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Y allí, a varios kilómetros de Jerusalén, se hizo una celda cerca de los otros monjes anacoretas y se dedicó a una vida de oración y penitencia. Como era el más joven y forzudo de los monjes, acarreaba el agua desde bastantes cuadras de distancia. Conseguía la leña y trabajaba 10 horas al día, haciendo canastos para vender y con eso conseguir los alimentos para los más ancianos y débiles. Había días en que tejía 10 canastos. Ayunando donde ayunó Cristo, el más estricto y santo de los monjes de los alrededores, San Eutimio, lo invitó a irse a pasar los 40 días de la Cuaresma en el desierto, donde ayunó Jesús y a dedicarse allí a ayunar ellos también. Sabas empezó con gran fervor, pero a los pocos días cayó desvanecido de tanta sed a causa del intenso calor. San Eutimio oró con fe y apareció por allí cerca un hacedero de agua y así logró no morir de deshidratación. Después de muerto San Eutimio, repitió Sabas muchas veces en su vida la práctica de pasar los 40 días anteriores a la Semana Santa y ayunando en el desierto donde ayunó Jesús. Es terrible penitencia que solo resisten quienes tienen una gran resistencia física. Sabas pasó 4 años seguidos en el desierto sin hablar con nadie. Pero luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad y tuvo que dedicarse a ayudarles a conseguir la perfección. Llegó a tener 150 monjes cerca del Mar Muerto. Como por allí faltaba el agua, un día el santo vio a un asno osear en el suelo y mandó excavar en ese sitio y apareció una fuente de agua que dio de beber a muchas gentes por bastantes siglos. Cuando tenía 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que legaron sus padres construyó 2 hospitales. Por 3 veces fue enviado a Constantinopla, residencia del emperador, a obtener que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera a Tierra Santa. La primera vez como iba vestido tan pobremente, los guardias del palacio dejaron entrar a los demás enviados menos a él. Pero cuando leyó la carta del arzobispo de Jerusalén, en la cual le recomendaba a Sabas como el más santo de los monjes, el emperador preguntó por él y tuvieron que irse a buscarlo. Lo encontraron en un rincón dedicado a la oración. El emperador ofreció a los visitantes que pidieran los regalos que quisieran. Cada uno pidió para sí mismo lo que quiso, pero Sabas dijo que él no deseaba nada para su uso personal, pero lo que pedía era que el emperador no ayudara a los herejes y que concediera varias ayudas que estaban necesitando mucho en Palestina, y que pusiera un puesto de policía cerca de donde estaban los monjes para que los defendieran de los salteadores. Todo esto se lo concedió el mandatario. San Sabas llegó a dirigir personalmente a muchísimos monjes, y entre sus dirigidos hay 5 santos canonizados, por ejemplo San Juan Damasceno y San Teodoro. A los 94 años de edad, siendo famoso en todo Oriente y habiendo gastado gran parte de su vida en oración, meditación y dirección espiritual, murió el 5 de diciembre del año 532.
Su monasterio cerca del Mar Muerto es uno de los 3 monasterios más antiguos que existen en el mundo.